Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir después de comer, que siempre es más complicado. Pero tenemos una mesa que merece la pena, vamos a hablar de salud digital, Big Data y tecnologías digitales para la mejora de la salud. Es uno de también de los macroproyectos tractores que estamos impulsando desde Ametic, en colaboración con COE, en colaboración con FENIN y desde COE, y el proyecto que hemos llamado El Ciudadano Español, Dueño y Gestor de la Salud. Hemos hablado de 5G, ya se han hecho pruebas de 5G en salud. En el Mobile World Congress de este año se hizo una operación donde cirujanos en el Hospital Clinic de la ciudad condal, en el quirófano Optimus, operaban en directo y otro grupo de cirujanos en el Mobile World Capital asistían a esa operación. Y el otro día leía un estudio de Stara Health Report del 2019 de este año, llevado a cabo en 9 países de Europa, que hablaba que después de hacer 18.000 encuestas, el resultado era que 56% de los encuestados, es decir, más de la mitad de las personas encuestadas, se operaría con un robot asistido. El 54% visitaría al doctor a través de una webcam. Y el dato que más me sorprendió, a mí por lo menos, era que el 38% se implementaría un biosensor. Es decir, no es que llevaría, porque ya llevamos un montón de sensores, con los teléfonos, con los relojes, sino que además se lo implantaría, un 38%. Bueno, como vemos, la salud avanza muy rápido y yo creo que la mesa de hoy es muy importante. Vamos a dar paso al moderador, que es Luciano Sáez, que es presidente de la Sociedad Española de Informática de la Salud. Luciano, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Es licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y la Comunicación por el Instituto Nacional de la Administración Pública, funcionario de carrera de la escala de analistas de informática de la Seguridad Social y de la primera promoción del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración General del Estado. Luciano, cuando quieras. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Los ponentes no... Pasamos ya, ¿no? Paso a los ponentes. Tenemos a Santiago García, que es Director General de Transformación Digital y Relaciones de Usuarios del Gobierno de Cantabria, Juan Fernández, Director General de Cerner, Pablo González, Deputy CEO, Chief Information Officer de Rivera Salud. Ya está, la mesa compuesta. Adelante, cuando queráis. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Ametic, a su presidente, a Pedro Mier y a Antonio Cimorra, por haber incluido de nuevo en esta tercera sesión, digamos, del encuentro, en el cual hay una mesa dedicada a salud digital. Y en segundo lugar, por invitarme como presidente de la Sociedad Española de Informática y Salud a moderarla. Muchas gracias y encantado. Bueno, nuestra relación con Ametic como sociedad científica viene del año 2015, por el cual materializamos un convenio de colaboración conjuntamente con FENIN y a través del cual hicimos un documento que se titula 10 medidas para el impulso a la transformación digital en el sector salud. Documento que, debo decir que aunque se hizo en el 2015, sigue totalmente en vigor, desgraciadamente. Yo, como inicio de la sesión, quiero plantearles y contarles algunos datos, ¿no?, que al estar fuera del entorno sanitario creo que quizás no conozcan, para que vean cómo está el sistema sanitario en materia de tecnologías. Como estas actividades o esta información que les voy a facilitar viene a través de la Sociedad Española de Informática y Salud, sí creo que debo decirles por lo menos que somos una sociedad científica que está formada por más de 600 profesionales, mayoritariamente profesionales sanitarios y tecnólogos, y con la misión de promover la implantación de las TIC en el sector sanitario español. Nuestra sociedad se creó en el año 1977, tenemos más de 40 años de trayectoria y realizamos anualmente numerosas acciones, todas ellas encaminadas a potenciar el papel que las TIC deben tener en el sector salud. Realizamos estudios, informes, tanto de la evolución y situación de la implantación de las TIC, como sobre qué avances pensamos que deben incorporarse a nuestro sistema de salud. Intentamos que en todas nuestras acciones apoyar a las organizaciones sanitarias, a los profesionales y a la industria. Por otra parte, la 6 trata temas que bien son frenos a la innovación o bien elementos impulsores. Y en esto quiero mencionar la seguridad y protección de datos de salud, la gobernanza de las TIC, la salud conectada y la interoperabilidad. Desde hace más de 25 años celebramos anualmente un congreso, el Congreso Nacional de Informática y Salud, que es un punto de encuentro entre el mundo de la tecnología y la salud. Este congreso se realiza habitualmente en el mes de marzo en Madrid. Sí quería comentarles el mayor reto que como sociedad creemos que tenemos en España. Es convencer a las autoridades con responsabilidad en sanidad de la necesidad de disponer de una estrategia nacional de salud digital.
que nos permita que las TIC aporten lo que deben a nuestro sistema de salud y que todas las iniciativas y proyectos de este mundo sanitario encajen en un proyecto global que permita tanto a los ciudadanos como a los profesionales sanitarios aprovechar lo que la evolución tecnológica facilita en accesibilidad, seguridad de los pacientes, calidad de la atención, formación, investigación y, por supuesto, mejora de los servicios sanitarios. Sí quiero darles una información, unos datos del estado de las TIC en el sistema sanitario que provienen de un trabajo que realizamos en la sociedad que se llama el índice 6. Este trabajo se viene realizando desde el año 2012 y es un trabajo que hacemos en colaboración con los 17 servicios de salud y con el Ministerio de Sanidad y con Red.es, y es una foto de la realidad, no es una encuesta de proyección, es una encuesta, es un inventario realmente de lo que se hace, ¿no? En este momento tenemos datos de 2018, ¿no? En el mes de febrero o marzo tendremos los datos de este ejercicio. Y por ello les voy a informar de que la inversión TIC en el año 2018 creció un 4,78% respecto al año anterior y da un total de 728 millones de euros, que es lo que gasta el Sistema Nacional de Salud en todos los conceptos, incluidos recursos humanos y comunicaciones. Se ha producido un incremento, como decía, en el año 2018 de 33 millones de euros con respecto al 2017. A pesar de este incremento, seguimos que el gasto global, el gasto TIC sobre el gasto global sanitario se sitúa o se sigue situando en el 1,23%. No hago ningún comentario sobre la cifra. El número de puestos de trabajo digitales sigue estable, está situado en torno a los 400.000. El gasto en seguridad de los sistemas de información sigue creciendo. En 2018 aumentó casi un 28%, pero todavía está situado en el 2,27% del gasto TIC. Se sigue incrementando la eficiencia de la inversión en cuanto a servicios. Sí es destacable el que con los escasos recursos que se disponen en el Sistema Nacional de Salud, la eficiencia de los servicios que se ponen en marcha y que tiene a su disposición los profesionales y ciudadanos es alto. Y en este sentido les puedo decir que ha habido mejoras sustanciales en la historia clínica electrónica, el acceso desde atención primaria a datos de especializada, el incremento en la digitalización de las pruebas diagnósticas y en receta electrónica. Todos los servicios de salud disponen de una historia clínica electrónica integrada, llegando al 98% de los pacientes. La posibilidad de acceso de los ciudadanos a su historia a través de Internet está ya en el 94%. Y hay, y ya engancha un poco con el título de esta sesión, una importante tendencia en incrementar los proyectos de Big Data. Bueno, esta información, si la quieren pormenorizada, la tienen a su disposición en la web de la 6, en el 6.es. También en esta línea, y con la temática de esta sesión, creo que es importante que conozcan la génesis de un gran proyecto nacional de Big Data sanitario y que podría configurarse como un proyecto país. En base al convenio que tenemos suscrito con el Ministerio de Sanidad, con el objetivo de impulsar la transformación digital en el ámbito de la salud, uno de los trabajos iniciales que estamos desarrollando es la puesta en marcha de un gran proyecto que permita la reutilización de la información clínica existente en todo el Sistema Nacional de Salud para la investigación, para el desarrollo de herramientas de soporte a la decisión clínica, mejorar la calidad, la seguridad y la eficiencia de nuestro sistema de salud. Pero todo ello de una forma coordinada y colaborativa con los servicios de salud, utilizando los avances tecnológicos existentes, tales como Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning o lenguaje natural. Este, como decía, es un proyecto solidario y colaborativo de la totalidad del Sistema Nacional de Salud. Está en fase de planificación y ha sido presentado ya en el Consejo Interterritorial de Salud. Espero que esta sesión les facilite un conocimiento de nuestro sector y lo que la tecnología pueda aportarle a través de las intervenciones de los ponentes. Tenemos la suerte de contar con tres ponentes que representan, digamos, tres entidades fundamentales en la innovación del sector salud. Por una parte, la industria tecnológica, representada por Cerner, por Juan Fernández, por Pablo González, una entidad que digamos, hace gestión sanitaria privada, pero pública, o sea, colaboración público-privada, y luego un representante del sistema sanitario público, como es Santiago García. En cuanto al planteamiento que tenemos de la sesión, cada ponente dispone de 10 minutos para hacer su visión. Creo que son visiones que pueden ser bastante diferentes, ¿no? en su presentación.
y posteriormente haremos unas preguntas entre nosotros y luego ya lo que ustedes consideren que nos quieran preguntar. Por ello, en primer lugar, bueno, pues va a intervenir Juan Fernández, director de Cerner. Juan es ingeniero de telecomunicaciones, lleva, creo que son 15 años en Cerner, ¿no? Sí, casi 13. O casi 13, bueno, me calculo mal en la fecha que he visto, ¿no? Y bueno, ha pasado por o sea, empezó como investigador, ha estado trabajando en proyectos de investigación en el ámbito de las TIC en salud y lleva en Cerner, ha pasado por distintos puestos de responsabilidad de todo tipo, ¿no? Por lo que he visto en tu currículum has pasado por prácticamente todos y hoy es el máximo representante directivo de Cerner en España. Así que, Juan, cuando quieras. Muchas gracias, Luciano, y bueno, muchas gracias a METIC por la organización de este evento. No sé por dónde podemos para pasar. Ah, está ahí arriba. Bueno, pues a mí realmente me gustaría abrir este debate con 3 puntos, ¿no? Y el primero es una reflexión sobre bueno, qué es lo que deben de aportar las nuevas tecnologías en el ámbito de la sanidad, porque, bueno, como tú bien has introducido, se ha hecho mucho trabajo con pocos recursos. Hasta ahora se ha avanzado mucho en la digitalización, en todo lo que es implantación de historia clínica electrónica, receta electrónica, interoperabilidad. Sin embargo, también queda todavía mucho por hacer, ¿no? Y en este sentido, bueno, aquí es a lo que deben contribuir las tecnologías digitales en el ámbito de la salud. Y yo creo que digamos, estos objetivos se sintetizan muy bien en el cuádruple objetivo que define el Instituto para la Mejora de la Sanidad en Estados Unidos. Y que, bueno, que fundamentalmente habla de 4 objetivos, ¿no? De contribuir a mejores resultados de salud, de mejorar la experiencia de los pacientes, de mejorar la experiencia de los profesionales y, evidentemente, y trasladado a nuestro sistema de salud, asegurar la sostenibilidad del sistema, ¿no? Estos, digamos, son los 4 ejes en los que la salud digital puede aportar valor al sistema. Y esta no es una visión única y exclusivamente del Instituto para la Mejora de la Sanidad. También, pues bueno, hay importantes influencers, como es, por ejemplo, el cardiólogo, el doctor Eric Topol, que cuando habla de la introducción de nuevas tecnologías en el ámbito de la sanidad, como por ejemplo en su caso habla de la inteligencia artificial, pues él habla de cómo estas nuevas tecnologías tienen que ayudarnos a devolver la humanidad a la salud y bueno, y nos da una receta, ¿no? Y en esa receta podemos ver de nuevo esos 4 objetivos que propone el Instituto para la Mejora de la Sanidad. Entonces, bueno, ¿cómo llegar a todo esto, ¿no? Una vez que hemos llegado el progreso que se ha realizado en el ámbito de la digitalización y estos objetivos de cómo podemos contribuir al sistema sanitario, cómo llegar aquí, ¿no? Y aquí me gustaría hablar e introducir mi segundo punto, que bueno, son 3 ejes o líneas de trabajo en las que, bueno, Cerner, por ejemplo, está impulsando de forma muy importante y que vemos que pueden ser los 3 ejes fundamentales o pilares, digamos, de la transformación digital en el sector salud, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado mucho de digitalización, pero tenemos que hablar también de transformación digital, de cómo realmente vamos a hacer uso de la tecnología para cambiar las cosas y para conseguir esos resultados, ¿no? que esperamos, ¿no? Y también porque, bueno, la capacidad que nos da la tecnología está todavía por explotar. Este cuadro, por ejemplo, introduce cuáles son las posibles aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Es un estudio hecho por Healthcare Advisory Board. Y bueno, la parte que está sombreada de rojo es bueno, las aplicaciones que existen hoy en día y que es todavía, digamos, el inicio de todo a lo que se puede llegar, ¿no? Por lo tanto, hay muchísimo recorrido y este recorrido, pues bueno, creemos que lo podemos recorrer sobre todo en torno a 3 líneas fundamentales, ¿no? La primera línea fundamental es bueno, pues cómo utilizar al final todos los datos de los que disponemos y más después de esta etapa de digitalización de los últimos años en los diferentes niveles asistenciales y de interoperabilidad, disponemos de grandes bases de datos que se pueden explotar y esas bases de datos tienen que ayudar
a tomar decisiones clínicas, a tomar decisiones en el ámbito de gestión. Y aquí es bueno donde hablamos de los diferentes tipos de análisis, ¿no? Siempre, y últimamente con toda la introducción de nuevas tecnologías como inteligencia artificial y machine learning, se habla mucho de todo lo que es análisis predictivo e incluso análisis prescriptivo, pero también tenemos una parte de análisis de datos, digamos, más tradicional, pero no por ello menos importante, como es todo lo que es el análisis descriptivo, ¿no? Y que me permite al final responder a diferentes preguntas, ¿no? El poder responder a preguntas como, bueno, ¿qué es lo que ha pasado en un determinado momento? Y aquí, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en analizar cómo utilizan los profesionales, por ejemplo, sistemas como la historia clínica electrónica y el poder saber si realmente están haciendo un uso de la herramienta, cuánto tiempo les está ocupando, si está interrumpiendo su flujo de trabajo o no, cómo podemos mejorarlo, etcétera, ¿no? Podemos también responder a preguntas como, bueno, ¿por qué ha pasado algo en una determinada población, ¿no? Cuando tenemos acceso al final a la información de una determinada comunidad autónoma, por ejemplo, de toda la población o de un área de salud, pues bueno, podemos hacer un análisis de esa población, identificar poblaciones de riesgo, identificar qué recursos necesitamos o cómo debemos gestionar diferentes recursos, ¿no? Qué recursos pueden ser más escasos, etcétera, ¿no? Y luego, evidentemente, llegamos a las otras dos preguntas, ¿no? Más relacionadas con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial y con el machine learning, qué es más probable que suceda, o sea, la predicción, el qué es lo que puede ocurrir, y a partir de ahí, una vez que sé qué es lo que puede ocurrir, pues bueno, ¿qué debería hacer, ¿no? Esas son las dos preguntas, digamos, más sofisticadas que ahora mismo estamos intentando responder con los datos de los que se disponen, ¿no? Y aquí, bueno, aquí se están desarrollando, yo creo que hoy en día hay publicaciones todos los días, ¿no? De diferentes trabajos y casos de uso en los que se está haciendo uso de estas tecnologías para conseguir responder a estas preguntas en diferentes ámbitos de la asistencia sanitaria y aportar ese valor, ¿no? Bueno, yo he puesto aquí algunos ejemplos, como por ejemplo en la parte de análisis predictivo, estamos trabajando mucho todo lo que es la prevención de infecciones y complicaciones, como pueden ser pues, infecciones como la sepsis o infecciones como infecciones nosocomiales adquiridas en el hospital, complicaciones como son todas las relacionadas con el embarazo y parto. Por ejemplo, análisis predictivo relacionado con la inducción del parto, ¿no? Si procede o no procede una inducción del parto, etcétera, etcétera, ¿no? Muy relacionado también con abuso de estupefacientes y también con la propia gestión. Estos son todos del ámbito puramente clínico, pero también de la parte, digamos, más de gestión, el poder predecir la demanda asistencial a partir de los datos, por ejemplo, que tengo de operación de un centro sanitario, pues el poder saber si en un periodo de 12, 24 horas, pues cuál va a ser mi presión de urgencias, por ejemplo, o el poder también identificar qué pacientes pues bueno, pueden ser más proclives a no presentarse a una determinada cita o una consulta externa, por ejemplo, ¿no? Hoy en día es un gran problema en la gestión de los recursos públicos. 15-20% de las consultas en un centro sanitario se cancelan porque no se presenta un paciente, porque le ha surgido un problema en un determinado momento, etcétera, o porque se ha olvidado de la cita, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas pueden ayudar, ¿no? Y en la parte prescriptiva, pues bueno, también se están haciendo cosas. Yo me he traído aquí un ejemplo que es bastante ilustrativo, ¿no? Como puede ser la prevención de suicidios, en la que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando mucho con el Departamento de Defensa norteamericano. Y es, bueno, una vez que tú con la analítica predictiva identificas qué pacientes tienen, digamos, son más proclives o tienen cierto riesgo, están mostrando un comportamiento relacionado con tendencias suicidas, pues bueno, cuáles son, dependiendo del grado, digamos, de severidad que seas capaz de identificar, qué tipo de acciones serían adecuadas para evitar, digamos, que eso pues, se precipite en un evento adverso, ¿no? Esto sería, digamos, la primera línea de trabajo, ¿no? El hacer uso de los datos para facilitar la toma de decisiones. La segunda es cómo podemos ayudar a los profesionales, también relacionado con ese segundo objetivo que hablábamos del Instituto para la Mejora de la Sanidad. Y es cómo podemos hacer uso de todas las nuevas tecnologías, todo relacionado con pues, reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, etcétera, para facilitar la labor de los profesionales y para liberarles de la carga, ¿no? Ayer tenía una conversación con una compañera, me decía, mejor que hablar de reducir la carga cognitiva, que es un término muy técnico, podemos hablar de reducir el burnout, ¿no? De reducir, pues claro, hay muchos profesionales que están muy estresados, tienen que hacer muchísimas cosas en muy poco tiempo, el tiempo de consulta es muy reducido, la demanda asistencial es muy grande, entonces, ¿cómo podemos conseguir que la consulta sea
pues un lugar más fácil en el que trabajar, ya no solo la consulta, sino lo que es pues bueno, el entorno sanitario en sí, pues para elaborar un informe, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, tecnologías en las que estamos trabajando, pues cómo puedes, por ejemplo, en una determinada consulta, y siguiendo con ese ejemplo, pues cómo puedes, por ejemplo, facilitar la conversación entre médico y paciente de manera que siga un curso completamente natural y la tecnología sea capaz de capturar esa conversación, de plasmarla, digamos, en el sistema, de hacer una documentación automática que luego el médico pues únicamente tenga que validar y decir, pues sí, esto es correcto tal y esto es lo que tengo que prescribir o estas son las pruebas que tengo que indicar y que el sistema incluso haya podido, digamos, sugerir, pero en ningún momento sustituyendo al profesional, sino simplemente haciéndole la vida más fácil y que luego únicamente tenga que aceptar sí, no, esto o aquello, ¿no? Y la tercera línea en la que estamos trabajando y que creemos que es esa tercera pata, ¿no? para el impulso de la transformación digital es la creación de planes personalizados. Y cuando aquí hablamos de planes personalizados, nos referimos a planes personalizados a nivel, digamos, de una población, lo que puede ser, como decía antes, un área de salud o lo que puede ser una comunidad autónoma, tanto como también a nivel individual. Y ya no estamos solo hablando de bueno, medicina personalizada desde el punto de vista, digamos, genómico, que también, sino del hecho de que hay mucha información, muchas variables que impactan en la salud de una persona, como pueden ser los hábitos de vida, como pueden ser las condiciones socioeconómicas, como pueden ser el estado de salud en sí o incluso su condición genética, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos integrar toda esta información que proviene de fuentes muy diversas, no solo de la historia clínica electrónica, de niveles asistenciales muy diferentes y ahora mismo hay, pues a lo mejor estamos hablando de decenas o incluso centenas de sistemas de información que albergan datos específicos de una determinada persona y cómo podemos agregar todo eso, normalizarlo, estandarizarlo y crear lo que llamamos un registro longitudinal. Un registro longitudinal de la persona, un registro longitudinal de la población a la que hace referencia o en la que realiza su vida y cómo a partir de ahí podemos analizar tendencias y podemos ejecutar pues, diferentes tipos de aplicaciones, como pueden ser pues, desde el análisis meramente poblacional que antes hablaba hasta lo que puede ser una gestión de crónicos, una gestión de casos, etcétera, ¿no? Que luego además pueda revertir toda esa información de vuelta a los profesionales, ¿no? Esta es la tercera pata en la que veíamos, ¿no? Entonces, facilitar la toma de decisiones, reducir la carga cognitiva de los profesionales, planes personalizados. ¿Y cómo conseguimos todo esto? Pues al final para conseguir todo esto lo que necesitamos es inversión. Como tú hablabas antes, la inversión en el sector salud está muy lejos de la inversión en otros sectores que lideran la transformación digital. Pero también para que haya inversión, evidentemente hay que alimentarlo, ¿no? Necesitamos que la inversión sea suficiente en términos absolutos y sobre todo también continuada, porque las cosas no se hacen de hoy para mañana. Y en ese sentido, esa capacidad de inversión tenemos que alimentarla. ¿Y cómo la alimentamos? La única manera de alimentarla es mostrando los resultados que aporta la transformación digital y cómo podemos, bueno, cómo contribuyen las nuevas tecnologías a la mejora de la salud, ¿no? del funcionamiento del sistema sanitario y la salud de las personas al final. Y me he traído aquí un par de ejemplos ya simplemente para terminar, ¿no? Un poco de todas las cosas que hemos hablado, ¿no? De cómo al final el valor de la tecnología lo medimos por los resultados y la manera en la que utilizamos esa tecnología realmente puede tener un impacto real. Y esto es lo que necesitamos, evidentemente, para poder justificar esa inversión continuada, ¿no? Podemos hablar, cuando hablábamos antes de predecir infecciones, pues bueno, con eso se puede contribuir a reducir la tasa de mortalidad de infecciones como la sepsis. O cuando hablábamos de analizar poblaciones, cuando tenemos toda la información de una población y creemos que tenemos a toda la población diabética identificada, pues de repente nos damos cuenta de que no, de que hay un conjunto de pacientes que no han sido diagnosticados y además varios miles de personas que tienen riesgo de desarrollar la enfermedad y sobre los que podemos actuar de manera temprana, pero eso no lo podemos hacer si no existe esa información y está a mano, ¿no? Y bueno, lo mismo a la hora de identificar, por ejemplo, pues que determinadas personas pues puedan tener cierto riesgo de reingreso y cómo evitar que esa persona vuelve al hospital en unos pocos días, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas, identificando el riesgo, podemos tomar diferentes acciones para, pues una manera, digamos, de demostrar todo el valor. Y bueno, por mi parte nada más. Eso eran los tres mensajes un poco que quería transmitir. Muchas gracias. Te ha pasado un poquito el tiempo, pero bueno.
Bueno, a continuación va a intervenir Pablo González. Pablo ocupa ahora mismo el puesto de CIO adjunto en Ribera Salud. Es ingeniero superior en informática. Lleva 11 años trabajando en Ribera, ¿no?, en el grupo Ribera Salud. Y ha pasado por diferentes puestos de trabajo y actualmente es, como decía, adjunto, CIO adjunto, ¿no? Tienes la palabra y te ruego que te ciñas los 10 minutos. Perfecto. Bueno, bien. Gracias, Luciano, por la introducción, a METIC por invitarnos y sobre todo al público por venir y más a estas horas que sé que son difíciles. Como solo introducir brevemente Ribera Salud, ¿vale? Nosotros somos una compañía de gestión sanitaria. A lo que nos dedicamos principalmente es a gestionar sanidad integral, tanto hospitales como atención primaria, bajo modelos de colaboración público-privada, ¿vale? En todo el tiempo que llevamos trabajando hemos conseguido varios resultados. La mesa hablaba de cómo las tecnologías de la información para poder obtener resultados en salud. Yo voy a empezar por el final, por los resultados. Tenemos, incluso en las propias dimensiones que exponía también muy acertadamente mi compañero Juan, nosotros tenemos muy buenos resultados en estos. Tenemos un grado altísimo de satisfacción de nuestros pacientes, del 91%. Tenemos unos medios, digamos, de sostenibilidad y de eficiencia que nos permiten hacer este tipo de cuestiones, y además también estamos creando empleo de alta calidad, ¿vale? Tenemos un ratio de personal indefinido realmente alto. Uno de nuestros hospitales fue galardonado el año pasado con el Best Place to Work, y todo esto además no se entiende. Somos una organización sanitaria sin un compromiso por la calidad asistencial. Estamos siguiendo los estándares de la Joint Commission International. Es uno de los organismos y uno de los estándares más exigentes a nivel de calidad asistencial en el mundo, y pues nuestros principales centros están acreditados bajo estos estándares. Estos son algunos de los resultados que hemos conseguido, ¿vale? Esto es como aplicando temas tanto organizativos como de tecnología de la información a través del sistema de historia clínica conseguimos reducir las urgencias que acababan en urgencias hospitalarias, aprovechando la potencia que nos daba también atención primaria. Estos son los datos que tenemos de accesibilidad. Es una de las cosas que más valoran nuestros pacientes, cuánto tengo que esperar para que me puedan atender. Estos son los datos de nuestras listas de espera de nuestros centros, tanto para consulta como para cirugía. ¿Cómo estamos consiguiendo todo esto? ¿Cuál es la manera, digamos, de actuar que tenemos? En Ribera Salud no entendemos la tecnología como un elemento aislado, no tiene sentido para nosotros. Lo que definimos es lo que llamamos el triángulo del éxito, y contempla lo que es la gestión clínica, lo que son los procesos, lo que es la propia tecnología, y luego todos los profesionales y el equipo humano que lo lleva. Todos estos elementos siempre alrededor y en el centro del paciente, y para nosotros, además de aspirar a la excelencia en cada uno de estos, para nosotros lo más importante para poder tener éxito es el grado de alineamiento entre estos tres componentes. Si yo tengo unos procesos, una gestión clínica espléndida, pero no tengo los profesionales que sean capaces de llevarlo a cabo, ni las herramientas tecnológicas que le den soporte, pues podré escribir un libro de gestión espléndido, pero no estaré en condiciones de gestionar con éxito un departamento de salud. Exactamente sucede lo mismo con la tecnología. La tecnología, si tengo los mejores sistemas del mundo, pero no cambio, y de esto va la transformación digital, realmente de transformar, de cambiar todos esos procesos, de la manera de interactuar todas estas personas, lo único que estaré consiguiendo es tener unos sistemas de información muy caros, pero aportando muy poco valor al conjunto del todo. El compromiso en Ribera Salud con la tecnología viene desde el principio. El primer hospital que abrimos lo abrimos ya hace 20 años ya con un sistema de historia clínica electrónica. Incluso a día de hoy tenemos también una compañía dentro del grupo que es la que se dedica a desarrollar producto, a liderar todo lo que tiene que ver con tecnología dentro del grupo, y estamos empezando a hacer también alguna cosilla fuera en el extranjero. Os quiero compartir con vosotros algunos ejemplos de cosas que hemos hecho. No son cosas que en el futuro, no son cosas que tenemos planteadas, son cosas en las que estamos trabajando a día de hoy. Incluso en algunas de ellas llevamos varios años. La primera es el PHM, el Population Health Management, es la gestión poblacional, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, lo primero que hicimos fue, teníamos un montón en la historia clínica, pues teníamos un montón de datos de nuestros pacientes. Estos datos, les pasamos unos algoritmos de clasificación que nos permitieron clusterizar, agrupar
anticipar y entender cuáles eran los principales riesgos y las principales necesidades de esta población. A partir de ahí pues descubríamos cosas como estas, ¿vale? Es decir, teníamos un 27% de nuestros pacientes, no es un estudio hecho en América, es un estudio de nuestros pacientes, un 27% de nuestros pacientes estaban consumiendo más del 70% de todos los recursos que teníamos asignados. A partir de ahí, bueno, pues con esta pirámide poblacional lo que hicimos fue, pues, clasificamos a la gente y definimos distintas acciones o distintas estrategias para interactuar con ellos. Desde aquellos pacientes pluripatológicos más complejos, con niveles de cronicidad elevados, pues, bueno, pues a través de herramientas como la gestión del caso, la unidad de hospitalización domiciliaria y demás, conseguimos mejorar esos casos. O luego, digamos, en lo que es la base de la población, donde tenemos pues, bueno, pues esos pacientes crónicos más simples, donde lo que trabajamos es el empoderamiento en la gestión de la enfermedad con los propios profesionales, hasta, digamos, la gente sana, en la cual, digamos, hacemos acciones de prevención, promoción de la salud y demás. Todos nuestros pacientes, nuestro objetivo es tener un plan personalizado para cada uno de nuestros pacientes. Lo que hacemos es, a partir de esta pirámide, el tope, bueno, pues sí que les citamos a consulta, tenemos una entrevista personalizada, un assessment personalizado con ellos, a partir del cual detectamos esos elementos, esas necesidades, y estamos utilizando una herramienta de gestión poblacional, se denomina TrueCare, y lo que nos sirve es para definir ese plan personalizado y además poder hacer un tracking y un seguimiento de esto. Tradicionalmente, bueno, pues la medicina siempre ha sido reactiva, cuando el paciente me llama, cuando el paciente tiene un problema, tiene que venir, intentamos ser lo más predictivos y lo más anticiparnos lo máximo posible. Y luego, con lo que es la base de la población, lo que estamos trabajando mucho es a través de herramientas online. Tenemos un portal del paciente en el cual el 50% de nuestra cápita, de los 700.000 pacientes a los que estamos atendiendo a día de hoy en España, están dados de alta en este sistema. A partir de aquí, oye, pues pueden, por ejemplo, contactar con su médico de primaria, realizarle consultas de manera online, o incluso, vamos, hay un montón de tiempo y de visita de estos profesionales que se malgasta en labores administrativas. No tiene sentido, por ejemplo, para mí el tener que ir a una consulta para pedirme una analítica, otra para sacarme sangre y otra para obtener esos resultados. Igual esa petición no toda se puede hacer online, y luego sobre todo lo que es la entrega, salvo casos excepcionales que tienen que ser tratados cara a cara, pues se puede realizar también de manera online. ¿Con esto qué es lo que conseguimos? Pues bueno, esto que por ejemplo se dice mucho en atención primaria, y a los 5 minutos por paciente, pues bueno, lo que conseguimos es dedicar con este medio online somos mucho más eficientes, y lo que conseguimos es ese tiempo que conseguimos ahorrar en esas gestiones, se la podemos dedicar a aquellos pacientes que más lo necesitan. Aparte de esto, otro tema que quería compartir con vosotros, yo soy tecnólogo de base, y a los tecnólogos tenemos un problema cuando hablamos de datos, que es que nos calentamos, ¿vale? El petróleo el dato es el nuevo petróleo, el Big Data va a ser la disrupción que va a cambiar todo. Vale, la mala noticia en sanidad es que esto no es exactamente nuevo, ¿vale? Esto es un dashboard de 1800 y algo de la guerra de Crimea, y este dashboard lo elaboró en su momento pues con una versión legacy de Millennium que era el papel, y una versión también legacy de ClickView que era el boli. Lo elaboró Florence Nightingale, y además lo utilizaban para, se utilizó en un consejo de guerra para tomar decisiones y mejorar la morbilidad en base a las infecciones que había en su momento. A donde quiero ir es que no es algo exactamente nuevo, ¿vale? Lo que podemos cambiar, y lo que de verdad podemos cambiar con las tecnologías, es la velocidad a la que esto pasa y a quién le podemos hacer llegar esta información. Lo que es clave es que esta información no solo esté en un cuadro de mando donde tenga, en este caso, un consejo de guerra o un comité de dirección, sino que realmente esta información fluya y se haga llegar a las personas que de verdad pueden hacer acciones para poder cambiar algo, ¿vale? Un ejemplo muy concreto. Este fue un modelo en el que trabajamos el año pasado. ¿Vale? Son las úlceras por presión. Estas son unas heridas que salen en la piel por movilidad, por contacto, por presión. Tienen un impacto además económico fuerte. Son una verdadera molestia para los pacientes, y sobre todo con la definición que me quedo es que es un efecto adverso que se puede prevenir y sobre el que se puede actuar antes de que aparezca. Esto tradicionalmente se venía haciendo a través de escalas de enfermería, con las cuales, digamos, pues se valoraban una serie de elementos, pero estaba muy limitado tanto en los factores de riesgo que le impacta, lo que puede medir, y sobre todo cuando aplicamos medidas, si esas medidas, el nivel de utilidad y cuánto llegaban a afectar.
Lo que hicimos, bueno, pues fue desarrollar un algoritmo, un algoritmo en Machine Learning que nos ayudaba a predecir todo esto. Los resultados, además en términos absolutos, haciendo tanto pues, bueno, pues, un periodo de observación como históricamente, frente a un índice de acierto pues, del orden del 70% que venían teniendo los patrones tradicionales, pues conseguimos llegar a un índice de acierto de más del 90%. Esto, y sobre todo lo importante de esto, es que no se queda en un estudio, no se queda en algo aislado, sino que lo introducimos dentro de lo que son las operaciones diarias de nuestros profesionales. ¿Vale? Esta es una foto de uno de nuestros enfermeros, a pie de cama, bueno, utilizan estas tabletas donde tienen acceso a la historia clínica de los pacientes y están viendo de manera integrada en el momento en el que están al lado de la cama del paciente y en el momento en el que pueden intervenir para realmente tomar esa decisión y evitar que este paciente tenga este efecto adverso, están viendo este resultado, esta alarma de que esto puede ocurrir. Yo cuando me preguntan a qué me dedico, la verdad es que no me gusta decir, pues, bueno, pues, soy gestor, me dedico a la tecnología, me gusta, igual peco de romántico, pero bueno, lo que me gusta decir es que bueno, ayudo a que personas como esta, este es un caso concreto, a mejorar o a poner el granito de arena para que la mejora de estas personas mejore. ¿Vale? Gracias a esto, pues el método tradicional no habría detectado este riesgo, pero digamos, utilizando este algoritmo sí que se pudo detectar. Muchas gracias. Vale, gracias. Vale. Bien, a continuación va a intervenir Santiago García. Santiago García es director general de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria. Es una buena noticia, por lo menos en la Sociedad Española de Informática de la Salud, el que haya un gobierno, como es el de Cantabria, el que haya dedicado una dirección general a Transformación Digital. Creo que es el primer caso que se nos da, ¿no? Sé que creo que en Madrid han creado una viceconsejería de transformación digital, pero a nivel de gobierno, ¿no? Pero dentro de sanidad es la primera que existe, en la cual te deseamos todo el éxito del mundo, ¿no? Y bueno, que sería un buen punto para que el resto de comunidades tomen nota para ello. Bueno, como decía, Santiago es ingeniero de telecomunicaciones, tiene 20 años de experiencia, tanto en el sector privado como en el sector público. Ha sido director general de Desarrollo e Innovación, aquí también en Cantabria, en el Dependiente de Industria, la Consejería de Industria. Y luego tiene una peculiaridad adicional que nos va a servir muy útil para la hora del debate o de las conversaciones que tengamos, que además es presidente de una asociación, de la Asociación contra la Meningitis, ¿no? Con lo cual tiene doble visión con respecto a los temas. Santiago, cuando quieras, y te ruego también que te limites a los 10 minutos. Muy bien. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a METIC por darme la oportunidad de dar participación al Gobierno de Cantabria y en este caso a nuestra nueva dirección recién creada, pues de poder presentarnos en sociedad a todo el sector TIC que está aquí muy bien representado. Bueno, en primer lugar quería empezar, ya que hablamos de datos, con algunos, ¿no? sobre bueno, en este caso nuestra comunidad autónoma, que es de la que nos hacemos cargo ahora de la tecnología en el ámbito sanitario. Bueno, para señalar algunos datos interesantes, ¿no? Somos casi 600.000 habitantes. Algún dato poco conocido de Cantabria, que tenemos un PIB industrial del 22%, 5 puntos por encima de la media nacional, y un desempleo de solamente el 9%, la segunda mejor de España en estos momentos. Y bueno, en gasto sanitario, pues como casi todas las comunidades autónomas, prácticamente 1 de cada 3 euros pues se destina a sanidad. Y si hay un mensaje que me gustaría que os llevarais de esta charla, es que tenemos el tamaño ideal para hacer pilotos y test beds de tecnología. O sea, vamos a ser, por lo menos en estos 4 años, si seguimos siendo responsables de este departamento, pues muy receptivos a propuestas, iniciativas que puedan encontrar en Cantabria pues un espacio contenido o de una dimensión bueno, adecuada pues para desarrollar pilotos y proyectos. Y lo vamos a hacer, bueno, pues porque bueno, transformación digital entendida no como un fin en sí mismo, ¿no? Sino lógicamente enfocada en unos usuarios. Bueno, se ha estropeado, perdonad, las fotos que estaban ahí en los smartphones, pero obviamente el objetivo, y de hecho el nombre de la dirección general lo lleva adherido, ¿no? Es transformación digital y relaciones con los usuarios, y tiene un sentido. Es mejorar la percepción de los usuarios sobre la sanidad y obviamente bueno, en base a mejorar los resultados obtenidos, ¿no? con estos pacientes.
Y además, y antes lo mencionaba Luciano, pues frente a la tradicional posición de estas responsabilidades, ¿no? en el ámbito de los servicios de salud, a nivel de su dirección, etcétera, pues en este caso nuestro vicepresidente y el consejero de Sanidad han decidido que merecía la pena elevar esta función y el rango de esta función al rango de dirección general, al mismo nivel que la Dirección de Salud Pública, reportando directamente al consejero y de esa forma, bueno, pues por lo menos teniendo un peso político mayor a la hora de conseguir presupuestos, etcétera. Como veis, el Servicio Cántabro de Salud tiene una estructura que va un poco en la línea de lo que os comentaba antes del piloto. Tenemos diversa, ¿no? O sea, tenemos posibilidad de trabajar sobre un hospital de referencia del Sistema Nacional de Salud, como es Valecilla, pero después tenemos 2 hospitales comarcales y luego una red de atención primaria muy extensa también por la orografía que tiene Cantabria y la distribución de la población, con 42 centros de salud y 120 consultorios, con lo cual las posibilidades de hacer proyectos, etcétera, pues son amplias. Una dirección general que nace con una amplia área de actuación. El más obvio es las tecnologías de información sanitarias, el personal, digamos, adscrito al Servicio Cántabro de Salud, y dos áreas adicionales que ahora pasaré a contaros, que tienen mucho interés también para el objetivo de esta charla, que es el Big Data. Si empezamos por el área TIC, bueno, pues a modo descriptivo de los proyectos que estamos desarrollando y de también lo que son objetivos, ¿no? del departamento, bueno, estamos en un proceso de consolidación de las infraestructuras, de sistemas, las redes, la ciberseguridad, para, bueno, pues por lo menos basar todas las estrategias, ¿no? de ofrecer servicios a los pacientes, pues en un back office seguro y fiable. Estamos en el proceso de renovación de toda la planta microinformática, implantando el soporte ITIL para los profesionales, para que tengan un puesto de trabajo fiable. Y estamos trabajando y aquí tengo que decir en paralelo, y es lo que queremos corregir, ¿no? Sobre la aplicación, la estación clínica hospitalaria y la estación clínica de atención primaria, que son proyectos que obviamente están destinados a converger en una historia clínica unificada para todo el Servicio Cántabro de Salud. Y que es un poco el último punto que planteo ahí, ¿no? La interoperabilidad es clave, no puede ser que la información esté contenida en silos y bueno, esa visión de conjunto del Servicio Cántabro de Salud, e incluso del Sistema Nacional de Salud, ¿no? A la hora de compartir nuestros datos con el Ministerio para que otros servicios de salud, pues sobre todo en las zonas de frontera, puedan compartir esos datos, pues es básica, ¿no? Pero no nos quedamos aquí. Obviamente el gran objetivo, ¿no? que tiene el nuevo departamento es, basándonos en todo lo anterior, poder llegar a ofrecer al usuario una historia clínica electrónica consolidada, mejorar, por supuesto, todo lo que es su relación de día a día con el servicio de salud, como es la cita previa, tanto en primaria como en especializada, y poder integrar también la receta electrónica, en la que estamos integrados desde el año 2018, pero poder integrar en esa carpeta de salud al ciudadano, que sería, bueno, pues ese gran objetivo de legislatura, ¿no? El área de planificación, que os quería contar también porque tiene mucho interés, es el área que se encarga de la extracción de datos de sanitarios, no solo del sistema público, sino también de la sanidad privada de Cantabria. Y bueno, y la elaboración de todo tipo de estadísticas, que algunas son, bueno, obligaciones que tenemos o compromisos con el Ministerio, en otro caso, bueno, pues son estadísticas que pueden ser de uso, pues, para la toma de decisiones del consejero o del gerente del Servicio Cántabro de Salud. Y esto se hace pues basándose en herramientas clásicas, utilizando herramientas estadísticas, SPSS, R, ClickView, etcétera, ¿no? Pero sí es cierto que aquí hay una oportunidad de usar herramientas mucho más potentes, más modernas. Hablamos de Big Data, Hadoop, etcétera. Bueno, lo planteo para la audiencia, para quien quiera proponernos cosas. Otro tema interesante que hace este departamento es, obviamente, el mapa de salud, el análisis, digamos, comarcal o local de las necesidades, ¿no? Y desde el punto de vista poblacional, y que esto es un tema muy importante a la hora de tomar decisiones de inversión, sobre todo en primaria. Y por último hacen otra cuestión bastante relevante, que es el Plan de Salud de Cantabria, en colaboración con el resto de, bueno, con profesionales de todos los ámbitos del Servicio Cántabro de Salud. Y por último, el área de atención a usuarios,
que, bueno, lejos de ser lo último, evidentemente es muy importante. Desde esta dirección se gestiona el sistema unificado de recepción y respuesta de quejas y sugerencias de la Consejería y del Servicio Cántabro de Salud, todo lo que son incidencias en la atención, cita previa, listas de espera, etcétera. Se gestiona la segunda opinión médica, el registro de voluntades previas y bueno, esto lo hacemos en estos momentos pues, de forma presencial, telefónica y por email y bueno, pues, lógicamente queremos explorar otras experiencias de otros servicios de salud para modernizar este apartado. Con un concepto clave y es que tener unos usuarios exigentes es una garantía del mantenimiento de la calidad de los servicios, en este caso del servicio público de salud. Un área que también depende de atención a usuarios es la Escuela Cántabra de Salud, es la Escuela Cántabra de Salud para la Ciudadanía, que desarrolla pues, una labor divulgativa en estilos de vida saludables, la vida sana, hace formación presencial también, en colaboración con las asociaciones de pacientes. Y bueno, ahí tampoco sale, pero bueno, tenemos una aplicación ya de vida saludable. Se realizan también las encuestas de calidad de servicio con profesionales y pacientes. Y por último, un tema muy importante, porque sobre todo pues, entendemos que es la clave de bóveda, ¿no? de la sanidad y de la sostenibilidad de la sanidad, ¿no? Que es la atención a la cronicidad, que es la que consume un montón de recursos y cualquier optimización en este apartado pues, contribuiría al sostenimiento del sistema, ¿no? La Oficina de Cronicidad se encarga de hacer esa labor de estratificación de riesgos con datos del Servicio Cántabro de Salud y de nuestro Instituto de Servicios Sociales y, bueno, y se encarga de haciendo los pilotos de seguimiento y mejora de itinerarios, telediagnóstico, etcétera. Y luego, por último, de este departamento depende también la orden de subvenciones a asociaciones de pacientes, sobre todo primando aquellas que promueven la formación del paciente y los autocuidados, ¿no? Que también son pues, formas de ahorrar y de garantizar la sostenibilidad del sistema. Por último, un apartado importante, y con esto concluyo, esta dirección está muy implicada también con proyectos de innovación como es Evaltec. Evaltec es una iniciativa del Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla y DIVAL, junto al Hospital Virtual Valdecilla, en colaboración con MedStar Health, que es, bueno, probablemente vosotros que sois del sector lo conocéis perfectamente, es la entidad que gestiona los hospitales de la zona de Washington DC, en Estados Unidos, y son referencia internacional en la utilización del factor humano en sanidad. Entonces tenemos una iniciativa con ellos de crear un laboratorio de evaluación de tecnologías sanitarias aquí en Cantabria, certificado para el ámbito nacional del Sistema Nacional de Salud y que bueno, pues puede ser convertir a Cantabria en un referente en la utilización del factor humano, pues va a ser también un objetivo de esta legislatura. Y por último, una iniciativa también muy importante que es de reciente creación este año pasado, que es Fusión, es el programa de interemprendimiento del Servicio Cántabro de Salud en colaboración con la Universidad de Cantabria y con la Fundación Botín. Y bueno, la idea es que subyace es que los profesionales sanitarios son los que mejor conocen las cosas que no funcionan y los que pueden dar las ideas para los proyectos innovadores que se necesitan. La intención del programa es a estos emprendedores dotarles de herramientas, formación y el mentoring para que puedan desarrollar esos proyectos y llevarlos a buen puerto. Y nada más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos visto tres posiciones creo, complementarias y bastante diferentes, ¿no? en cuanto al contenido. Tenemos un montón de preguntas, tenemos 14 minutos, entonces yo en principio os pediría que respondéis de una forma breve. Os voy a hacer una pregunta a cada uno sobre los temas que habéis planteado. Juan, yo te preguntaría, ¿qué freno ves para la puesta en marcha en el Sistema Nacional de Salud de proyectos de Big Data? Bueno, pues realmente diría tres cosas, ¿no? Lo primero, ¿para qué? ¿No? Yo creo que es muy importante definir qué casos de uso queremos resolver con el Big Data y con el uso de otras tecnologías como puede ser la inteligencia artificial. Lo segundo es también dar respuesta a, bueno, para muchas de estas cosas tenemos que hacer uso de nuevas tecnologías. ¿Cómo se van a adoptar esas nuevas tecnologías en el Sistema Nacional de Salud? Por ejemplo, hablamos de procesamiento en nube, ¿no? ¿Cómo va a adoptar los diferentes servicios de salud pues el uso de la nube, cuando hoy realmente pues gran parte de los servicios se basan en infraestructura on-premise y es muy complicado, digamos, hacer nubes en cada uno de los servicios de salud, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la tercera es cómo eliminar la incertidumbre, ¿no? Porque si bien es cierto que hay ciertas iniciativas para poder empezar a hacer temas de Big Data o puede incluso salir financiación, algún tema, fondos de innovación, etcétera, bueno, eso es para el primer empujón, pero ¿cómo garantizas
el largo plazo, ¿no? O incluso si desde el punto de vista de la industria se plantea realizar una inversión, o sea, realmente cuál es el largo plazo de todo eso, ¿no? Entonces yo creo que esas serían las tres, digamos, incógnitas que creo que habría que resolver. Muy bien. Yo me quedaría con Santiago una pregunta, que ¿cómo vería el paciente, Santiago, la reducción de su información clínica para otros usos diferentes al asistencial, como es el uso de tratamiento a través de tecnología de Big Data? Bueno, puedo usar desde el punto tu de vista otra de faceta de... Sí, sí. En el caso de nuestra asociación, ¿no?, que es la Asociación contra la Meningitis, que es una enfermedad, no es una enfermedad rara, pero sí es una enfermedad de poca frecuencia, que no llega al nivel de rara, pero por poco. Y en el caso de las enfermedades raras, con más motivo, ¿no?, pues yo creo que hoy en día las esperanzas, ¿no?, de curaciones o de predicción de las enfermedades, de poder evitar, ¿no?, este tipo de casos, están puestas en tecnologías como la genética, estamos hablando la proteómica y otro tipo de las ómicas que se llaman, que están basadas en el análisis masivo de datos. Entonces, creo que desde ese punto de vista, yo creo que las asociaciones de pacientes en principio van a estar por la labor, lógicamente, de que se apoyen este tipo de iniciativas. Lo que sucede es que obviamente hay una legislación muy restrictiva, los jurídicos de nuestra consejería, debo decir que están bastante implicados en el tema, incluso colaborando, ¿no?, en hacer viables, ¿no?, este tipo de proyectos, pero bueno, en principio, si hay un consentimiento informado, que es la clave también, ¿no?, un consentimiento informado adecuado, ¿no?, cuando a la hora de recibir los tratamientos sanitarios, que al final son los que generan los datos, si se mejora ese consentimiento informado y este tipo de fines, ¿no?, se consiguen, digamos, plasmarlos en la legislación, ¿no?, como excepciones, ¿no?, a ese RGPD que tenemos tan estricto, pues yo creo que por lo menos por parte de los pacientes va a haber colaboración, ¿no? Yo creo que eso sin ninguna duda. Muy bien, gracias. Pablo, con respecto a lo que has contado, ¿qué desafíos habéis tenido dentro de vuestra organización, ¿no?, con los profesionales, con los pacientes, la organización en sí? Lo realmente difícil es cuando quieres poner alguna iniciativa de este tipo, que realmente haya adopción real, ¿vale? Estamos en un sector que está muy dado a la fragmentación, a pequeños pilotos, y muchas veces hay cosas que no se tienen en cuenta, que es cuál es el plan de escalado, cuál es mi objetivo último, qué es lo que quiero mejorar, cómo esto que empiezo en pequeñito lo voy a hacer crecer grande, ¿vale? Y sobre todo cómo involucro a todos los profesionales, a toda la gente que va a formar parte de esto. O sea, es clave que la gente participe desde el principio, y además de trazar ese plan, ser esto que denominan ahora los americanos el agile, ¿vale? Es decir, tener esa flexibilidad al cambio y ser capaz de adaptarse y de pivotar en base a las necesidades que van surgiendo en función de, digamos, esta puesta en marcha. Muy bien. Bueno, y ahora voy a plantearos un tema genérico, lo hemos comentado un poco antes cuando veníamos para acá, ¿no?, que es que la SEI está obsesionada con que ese 1,23% da vergüenza decirlo, ¿no? Entonces estamos obsesionados que hay que subir esa cifra, pero creo que comentabas tú, Juan, que tiene que ser sostenible, es decir, permanentemente. O sea, no es que no necesitamos una inversión de repente un año de 500 millones de euros, sino que tengamos una inversión permanente, ¿no?, en el sector sanitario, y que un crecimiento más paulatino. O sea, entonces, yo lo que planteo es que nosotros hemos estado viendo alternativas. Sabemos que los presupuestos del Estado, en la época que estamos, conseguir 600 millones de euros, pues no es fácil, ¿no?, que lleguen así por las buenas al sector de salud, más y menos cuando todas las consejerías de Hacienda consideran que la Consejería de Sanidad o Servicio de Salud es un agujero negro, ¿no? Es decir, nuestra demanda es limitada de servicios, ¿no?, con lo cual todo lo que pongas se consume directamente, ¿no? Entonces, pero sí buscábamos alternativas, ¿no?, de forma que si fuéramos capaces de hacer proyectos que demuestren un retorno económico, que las consejerías de Hacienda faciliten en formato crédito a la Consejería de Sanidad esos dineros para que se pusiera en marcha y con luego una devolución de ese importe en X tiempo, ¿no? Y eso los consejeros de Hacienda parece que lo ven claro, pero lo que no ven claro es el compromiso real de que la Consejería de Sanidad lo devuelva, ¿no? Ese es un poco el tema, porque, como ellos dicen, los consejeros de Hacienda, se consume absolutamente todo lo que cae en sanidad. En definitiva, con este ejemplo, lo mismo que tenemos temas de proyectos de innovación, que hay fondos europeos, hay fondos de distintas entidades, se puede conseguir llegar a ese 1% adicional. Pero ¿qué ocurriría si lo conseguimos? ¿Está preparada la industria para poner en marcha servicios
anuales por 600 millones de euros en el sector salud? ¿Están preparados los profesionales para asumir los proyectos? ¿Están preparados los recursos humanos disponibles en el sector sanitario y las organizaciones de la Administración Pública sanitaria para asumir ese incremento de proyectos? Os lanzo esto para que lo que queráis digáis. Bueno, yo me atrevería a decir que ojalá tuviéramos ese problema, ¿no? Ahí vamos. Yo creo que sí, que es un reto que se abordaría. Evidentemente supondría un cambio drástico a nivel cualitativo y cuantitativo con respecto a la situación actual, pero evidentemente es algo que se anda buscando, y yo creo, como comentaba en mi exposición inicial, con una orientación, digamos, a resultados y por objetivos que nos permita gradualmente ir cumpliendo, digamos, esas metas. Yo creo que sí, que evidentemente desde el punto de vista de la industria es algo que se está deseando. Desde el punto de vista de... Bueno, yo que vengo también del sector privado y ahora estoy en la administración y pasé antes por la administración, tengo muy claro que el cuello de botella está probablemente en el personal de la administración, el personal en este caso el sistema sanitario del ámbito TIC, pues necesitaría reforzarse claramente para poder llegar a dirigir, licitar todo esto, el buen volumen de proyectos como el que estamos planteando, ¿no? O sea, no es tan fácil. Evidentemente puedes también usar contratación, digamos, de oficinas técnicas, etcétera, para ayudarte, pero en principio lo difícil es poder gestionar tantos proyectos, ¿no? en paralelo, ¿no? El tiempo. ¿Tienes que comentar algo? Sí, la clave también es cómo vamos a ser capaces de maximizar el valor de esa inversión, y sí que muchas de esa inversión llevan detrás un cambio organizativo y cultural profundo, que es necesario ejecutar esas inversiones, y esos cambios también, digamos, se tienen que expandir a lo largo del tiempo. En nuestros pacientes es algo que están demandando. Muy bien. Nos quedan 6 minutos y yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Como hay una directa para Juan, te la hago directamente. ¿Qué relevancia le otorga a la digitalización de la sanidad en la sostenibilidad del sistema sanitario? ¿Perdona? ¿Qué relevancia le otorga a la digitalización de la sanidad en la sostenibilidad del sistema sanitario? Bueno, pues realmente hay diferentes dimensiones, ¿no? ¿Cómo puede contribuir la transformación digital? Bueno, puede contribuir en todo lo que son mejoras de eficiencia. Cuando hablábamos antes de todo lo que es mejoras de eficiencia desde el punto de vista de gestión y también desde el punto de vista operacional, esas ayudas, por ejemplo, a los profesionales. O sea, al final, en lo que puede ayudar la tecnología digital es cómo proveer la atención sanitaria de una manera diferente, con diferentes herramientas, para poder, digamos, afrontar los retos que tenemos hoy en día, que fundamentalmente se refieren a una limitación presupuestaria. El problema que tenemos hoy en día es que la demanda crece más rápido que el presupuesto. Y en ese sentido, las tecnologías tienen que ayudar ahí a cómo, desde un punto de vista operacional, los servicios de salud pueden ser más eficientes, cómo podemos ayudar a los profesionales a enfocarse en lo que realmente importa su trabajo, liberándose de tareas administrativas, etcétera. Bien, tengo otra pregunta aquí que dice: ¿qué barreras económicas, sociales o tecnológicas podrían suponer una mayor amenaza a medio plazo para el desarrollo de la sanidad digital? Barreras económicas, sociales o tecnológicas. Económicas hemos hablado de la escasez de presupuesto que disponemos. Esta es la primera. Ya lo hemos repetido ya en varias ocasiones, ¿no? Sí. En cuanto a barreras sociales, bueno, pues yo creo que el cambio cultural está aquí, ¿no? No sé. El cambio cultural, esta mañana estábamos hablando de la consejería de ello, el cambio cultural, por ejemplo, de que a un niño le atienda a un pediatra de forma por teleconferencia en lugar de presencial. ¿El padre se va a quedar tranquilo o va a seguir queriendo llevar a su hijo a urgencias, ¿no? O sea, puede haber ahí cierto resistencia, pero bueno, es la que hay en cualquier entorno de trabajo donde se incorporan estas tecnologías, ¿no? Pero bueno, quizás el ámbito sanitario pues es un ámbito especialmente sensible. Pero al fin y al cabo vivimos también en una sociedad que cada vez está más acostumbrada a este tipo de cosas. Y yo creo que en ese sentido, de esas 3 variables, probablemente la sociedad es quizás la que está más preparada, ¿no? Tenemos el punto de vista económico y desde el punto de vista tecnológico, cómo adoptar todas estas nuevas tecnologías
a pues bueno, la casuística concreta del sector sanitario, cuando estamos hablando de temas de protección de datos, cuando estamos hablando de temas de utilizar tecnologías cloud, etcétera, etcétera. Yo creo que están ahí más los retos. Desde el punto de vista de sociedad, cada día más la sociedad está acostumbrada a utilizar nuevas herramientas y a relacionarse de manera diferente. Cuando empezamos nosotros con digitalización también era uno de los miedos que teníamos, de cuál puede ser el rechazo del paciente y tal. Lo que encontramos fue que el paciente era mucho más inteligente de lo que nosotros esperábamos, es decir, sabe que ese es un medio, sabe que al que tiene detrás es a su médico, sabe cuándo utilizarlo, para qué no, ¿vale? Y en aquello en lo que digamos requiera hay estudios que marcan esto, es decir, que el porcentaje de visitas que requieren una exploración física es muy limitado, con lo cual lo que estamos dotando con estos canales al final es de un nivel de accesibilidad mucho mayor que por otros medios sería inviable. Bien. Bueno, aquí una pregunta que es una tapa de Pandora, O sea, ¿cómo gestionaremos la convivencia entre la protección de datos personales y su uso para el desarrollo de soluciones en el ámbito de la sanidad digital? La convivencia está clara, ¿no? La estamos manteniendo, la ley y el reglamento, ¿no? Lo deja bastante claro y además permite perfectamente el uso de la información dentro del entorno sanitario, ¿no? Tanto para fines asistenciales como incluso para fines de investigación, ¿no? Bueno, yo ahí sí os puedo contar un poco porque además lo he vivido esta semana pasada. El Departamento Jurídico de la Consejería, que como os digo está muy implicado en estos temas, recibió una propuesta de una farmacéutica de hacer un proyecto a gran escala en todo el Servicio Cántabro de Salud y la opción que se ha escogido es hacer primero un piloto. ¿Vale? O sea, hacer primero un piloto, generar confianza, porque es digamos, no podemos lanzar de golpe una iniciativa como esta, donde se van a trabajar con todos los datos de todos los pacientes y no hay un aseguramiento de, pues eso, de que no se pueda identificar los datos, aunque se hayan randomizado, que no se pueda luego volver a identificar los pacientes. Hay que hacer todavía algunos testeos y el planteamiento del propio servicio jurídico, ¿no? Era hacer un piloto a nivel de IDIVAL, de nuestro Instituto de Investigación, de un entorno más controlado para poder trabajar la tecnología y a partir de ese piloto pues poder tomar otro tipo de decisiones. Pero está claro que sí, que hay lo que decía antes, un reglamento muy estricto en vigor y que bueno, pues hay que ver cómo lo salvamos, ¿no? Para cumpliendo, por supuesto, con toda la legalidad. ¿Quieres añadir algo más sobre esto? Yo creo que en este ámbito, bueno, el Reglamento General de Protección de Datos ofrece, digamos, las garantías, pero también ofrece las herramientas, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, está la herramienta del consentimiento, están los diferentes supuestos en los que se puede hacer uso de la información y luego está pues toda la parte de anonimización. Entonces yo creo que, bueno, es jugar con estas tres variables para poder sacar adelante los proyectos. Estoy de acuerdo con Santiago en que generar confianza probablemente es lo que va a permitir ese cambio de escala, ¿no? De pasar de meras iniciativas a algo realmente, porque bueno, al final es quién empieza por esto, ¿no? Sí. Hombre, hay que incrementar los recursos de seguridad, como he comentado antes, estamos en el 2,27% del gasto TIC, ¿no? Y que es un punto para esa confianza, que no nos pase nada en ningún momento, ¿no? Que sería un crack, ¿no? El que hubiera una fuga de información en un centro sanitario, ¿no? Nos queda un segundo, no sé si Pablo tienes algo que añadir. Pues time out dice aquí, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias.